Y para adentrarnos un poco más a esto del DUA, cuéntanos cuáles son los grandes principios que tiene el DUA. ¿Cuáles son pues sí, de qué está conformado o cuáles son los órganos que tiene este sistema o esta metodología o este diseño para implementarlo? Cuéntame un poco de los principios del DUA. Bueno, claro que sí, Juan Carlos, como te contaba anteriormente, estos principios nacen de unos elementos de investigación del funcionamiento del cerebro. Entonces, primero nacen las redes y de las redes se desprenden estos principios. Entonces, por ejemplo, de las redes de reconocimiento se desprende el principio número 1, son solamente 3 principios y cada uno de estos principios tiene unas pautas. Entonces, de la red de reconocimiento está el principio número 1, que es proporcionar múltiples formas de representación. Es el qué del aprendizaje, ya que pues las formas como nosotros llevamos la información, los temas, los contenidos a los estudiantes, no podemos hacerlo solamente como lo tradicional, describan en el tablero el título y escuchen lo que el profesor va a dictar, no. Cuando nosotros hablamos de múltiples formas de representación, que es el principio número 1, estamos hablando de cómo vamos a llevar a ese estudiante a que realmente se enamore de lo que está aprendiendo, de que la emoción esté por encima de la obligación de estudiar, que no se convierta solamente en que tiene que estudiar, en que tiene que aprender, sino que sea algo en el que los chicos se sientan motivados y sientan esa curiosidad, sientan ese deseo de aprender. Luego hablamos de las redes estratégicas que están ubicadas en el lóbulo frontal, y estas redes estratégicas están encargadas de todo lo que tiene que ver con la planificación, la organización. Ya sabemos que el lóbulo frontal es el director de la orquesta, o sea, es el que compone más o menos el 40% de la actividad que nos hace a nosotros ser seres racionales, que podamos planear, organizar, ejecutar y realizar las funciones ejecutivas, por supuesto, muy importantes para el aprendizaje. Entonces, de esa red, que es la red estratégica, es donde nace el principio número 2, que es proporcionar múltiples formas de expresión. Entonces, aquí hablamos del cómo del aprendizaje. Ese cómo de qué queremos nosotros en las formas de aprenderlo, cómo lo vamos a expresar. Listo, ya hicimos la primera parte, que es el principio número 1, que son múltiples formas de representación, es decir, cómo le llevo la información a estos estudiantes. Luego, el principio número 2, múltiples formas de expresión. ¿Cómo se va a transformar ese conocimiento que yo estoy llevando a mis estudiantes en expresiones? ¿Cómo lo transformo? Ah, sí, es que lo que yo tenía en mis conocimientos previos, más lo que me están enseñando, estoy transformando esa información y luego cómo la voy a transmitir. Ya que hay un error muy grande, Juan Carlos, y es cuando nosotros le presentamos a los chicos la información de muchas maneras, es decir, los llevamos, por ejemplo, a que realicen una investigación, a que realicen una exploración, o se crean ambientes de provocación, como se está utilizando últimamente también. Pero luego, en el siguiente paso, simplemente le coloco una evaluación escrita. Entonces estamos bloqueando muchas oportunidades que tiene el estudiante de demostrar todo esto que ha aprendido, que es una combinación entre posiblemente experiencias que ya ha vivido o aprendizajes que ya ha tenido, fusionados con esos nuevos conocimientos, con esos nuevos aprendizajes, y que de alguna manera él lo puede expresar de muchas formas, pero que simplemente el maestro se enfoca en que presente una evaluación escrita.
y toma eso como único elemento para evaluar. Y si desafortunadamente ese día el chico no estaba en su mejor momento emocional, ni de pronto físico, ni a X situación, entonces simplemente se da por entendido que no ha aprendido, cuando muchas veces es que realmente sí ha aprendido, pero que la forma como nosotros estamos evocando esa información, porque es básicamente la evaluación es eso, cómo evocamos esa información que él ya está aprendiendo o que ha aprendido o que ha transformado, porque muchas veces ni siquiera es que lo haya aprendido de memoria, sino que haya creado esa fusión entre lo que él ya sabe y lo que está aprendiendo, pero la forma como le estamos pidiendo que evoque esa información y que nos muestre qué ha hecho con esa información, pues no es de la mejor manera. Entonces aquí el DUA viene y nos dice, mira, así como usted utiliza diferentes estrategias para presentarle la información, entonces también utilice diferentes estrategias para evocar esa información, para que el chico demuestre que tiene la información, que la ha transformado y que se ha hecho partícipe de este conocimiento. Y viene, por supuesto, de las redes afectivas que hacen parte del sistema límbico, de todo este cerebro emocional que no podemos desligarlo desde ningún punto de vista. Entonces es donde nace el principio número 3. Proporcionar múltiples formas de implicación, que significa el porqué del aprendizaje, por qué estamos aprendiendo eso, cómo nos implicamos nosotros como seres humanos en todo ese aprendizaje, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos escribiendo, transformando, expresando, incluso cuando los docentes son más didácticos, se pueden dar cuenta que los chicos realizan muchísimas más cosas. Entonces, esa implicación emocional debe estar desde la motivación que nosotros le generamos, la motivación que él ya tiene, pero sobre todo que se mantenga. Es muy importante y se habla mucho en el tercer principio del DUA, es que no solamente se genere esa motivación inicial, sino que se pueda mantener en el tiempo o en lo que se va a realizar o en el proceso, o que siempre esté motivado por esa asignatura, siempre esté motivado por aprender, por querer ir más allá. No solamente lo que el profe le está diciendo, sino que, ay, vea, hoy hablamos de este tema y qué rico, pues voy a seguir buscando y poder llegar a la siguiente clase y decirle, mire, profe, aparte de lo que usted nos contó, nos mostró, nos enseñó, mira, yo investigué esto y me di cuenta que hay muchas más cosas de diferentes temas, aplica para los chicos más pequeños, más grandes, incluso universitarios.